Hola, un cordial saludo a todos y todas. El día de hoy vamos a ver la primera parte de Derecho Ambiental Internacional de nuestro curso de Derecho Ambiental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Para esto vamos a ver 4 temas. La primera parte es Tratados Internacionales y Sistema Normativo. La segunda parte, Cambio Climático. La tercera parte, Diversidad Biológica, Propiedad Intelectual. La cuarta, Desertificación y Sequía. En esta primera parte vamos a abordar los 2 primeros temas, es decir, una introducción general a los tratados internacionales y sistema normativo, y a continuación lo que ha sido el desarrollo de la temática de cambio climático, así como los instrumentos jurídicos que han sido creados para su regulación. Bueno, ya vamos a abordar una introducción muy general a lo que son los tratados internacionales y sistema normativo. Vamos a ver una clasificación principal de lo que son los tratados internacionales. En primera medida tenemos lo que son las declaraciones, en segundo nivel lo que son las convenciones, convenios y acuerdos, y en tercer nivel tenemos lo que son los protocolos y las decisiones de las partes. Allí podemos ver una serie de ejemplos en materia ambiental. Ya venimos recordando a lo largo del curso las 3 principales declaraciones en materia ambiental, como son la Declaración de Estocolmo sobre ambiente natural y humano, la segunda, que es la Declaración de Río de Janeiro sobre ambiente y desarrollo, y la tercera, que es la Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible. A esta también hay que adicionarle un documento que es el equivalente a la declaración en lo que fue el documento final de la cumbre de Río +20 del año 2012, en la cual pues también se aprobaron, además de establecerse una serie de medidas en materia de derecho ambiental y en materia también de desarrollo sostenible, allí fueron aprobados los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de estas declaraciones surgen una serie de convenios o convenciones. Sobre todo vamos a recordar aquellas que se derivan de la cumbre de Río de Janeiro de 1992, en la que en ese mismo año, a partir de esa cumbre y de esa declaración, se derivaron lo que fueron las 3 grandes convenciones o convenios. El primero es el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El segundo, el Convenio de Diversidad Biológica. Y el tercero, el Convenio de Desertificación o Desertización y Sequía. Estos 3 convenios entonces establecen ese marco ya de una serie de objetivos principales que se trazan cada uno de los estados y que se van a ir materializando a través de lo que son los protocolos y las decisiones de las partes. En esos protocolos y decisiones de las partes, allí podemos ver una serie de instrumentos, de mecanismos ya mucho más específicos, con lo cual pues vamos de lo general a lo más concreto. Así, por ejemplo, tenemos en el caso de la convención sobre o en contra de las emisiones que producen el agotamiento de la capa de ozono. Este a su vez tiene un protocolo que es el Protocolo de Montreal de 1987. Allí se regulan todos estos gases y pues las políticas que se deben seguir a nivel no solamente internacional, sino también nacional de cada uno de los países. En el caso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tenemos el Protocolo de Kioto de 1997. En este se regulan ya una serie de mecanismos o de instrumentos que veremos más adelante en relación a lo que tiene que ver con lo que se denominaron los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. Vamos a mencionar una serie de características, y es, en general las declaraciones son un marco amplio de principios y que por lo tanto pues establecen lo que es la base de las políticas, en este caso de la política ambiental internacional. Ya cuando lo vemos en el caso de las convenciones, estas ya nos van especificando más una serie de objetivos, y ya concretamente en lo que son los protocolos, estos ya establecen los mecanismos y también las metas que se trazan cada uno de los estados.
Nosotros hacíamos una aclaración en relación a lo que es la diferencia entre metas y objetivos. El objetivo es lo más general y siempre va a estar trazado por un verbo que es un verbo rector, a partir del cual se va a establecer ya una serie de políticas que se van a plasmar en unas metas. Y las metas, la diferencia con las metas es que estas últimas son ya cuantificables. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, en materia de cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ese va a ser el objetivo que se va a plasmar en una meta. Entonces, por ejemplo, reducir 2.000 toneladas de CO2 equivalente dentro de esa metodología que vamos a explicar más adelante. Dentro de esas políticas puede existir el siguiente escenario, y es que se tomen medidas para reducir esa contaminación, pero que por ejemplo no se alcancen esas 2.000 toneladas de gases de efecto invernadero, sino que solamente se lograron 1.500 toneladas. Entonces lo que va a pasar ahí, y nosotros, entonces es un análisis que se hace en materia de políticas públicas, es, vamos a decir, no se cumplió con la meta o se cumplió con el objetivo, pero se cumplió parcialmente con el objetivo, no se cumplió totalmente. Y lo mismo se plasma en esas metas, solamente se logró un porcentaje de esas metas que se habían trazado y que eran cuantificables. Por lo tanto, decimos que las metas en materia ambiental siempre van a tener una expresión en lo que son los indicadores. Y por ejemplo, las autoridades ambientales, dentro de su gestión ambiental, dentro de sus reportes y sus políticas, siempre tienen que medir su gestión dentro de su territorio a partir de esas metas que son esencialmente cuantificables y que se expresan a través de una serie de indicadores. Entonces, una autoridad ambiental demostrará una mejor gestión en la medida en la que esté cumpliendo con esos indicadores de esas metas propuestas inicialmente. Entonces, ya para que vaya quedando un poco más claro, entonces tenemos que vamos de lo más general a lo más concreto en este sistema normativo. Por otra parte, tenemos que explicar algo básico del derecho internacional público, que pues se plasma también acá dentro del derecho ambiental internacional. Y es que existe una clasificación de tipos de tratados. Ahí vamos a hablar de cuáles son vinculantes y cuáles no son vinculantes. Cuando hablamos de nivel o grado de vinculación de un tratado internacional, significa que este en mayor o mayor medida es exigible al Estado que ratifica ese tratado internacional. ¿Qué significa que lo esté ratificando? Quiere decir que cada uno de los estados va a aprobar ese tratado internacional a través de una ley interna del país, que es una ley aprobatoria de tratado internacional, y así se ha reconocido en nuestra legislación, en nuestro marco constitucional en Colombia. Entonces, dependiendo de si es vinculante o no, tenemos esta otra clasificación de tipos de tratados internacionales. Allí, por ejemplo, tenemos esa clasificación entre lo que es el derecho suave y el derecho fuerte. Ahí las expresiones en inglés, soft law y hard law. Queriendo decir que aquellos instrumentos del soft law son instrumentos internacionales jurídicos a nivel internacional, pero que no son vinculantes, es decir, que no son exigibles y que por lo tanto no tienen esas consecuencias jurídicas para los países. Mientras que cuando estamos hablando de aquel grupo de tratados internacionales que conforman el hard law o derecho fuerte, ese derecho es el derecho vinculante de los países. Y una de las condiciones que deben cumplir es que deben ser ratificados a través de esa ley interna para que haga parte también de la legislación de cada uno de los estados. Una vez ratificado ese tratado internacional se vuelve vinculante y en caso de incumplimiento tendría una serie de consecuencias jurídicas. Por eso hacemos esa claridad. ¿Qué se ha dicho a nivel internacional o en el marco del derecho internacional público? En relación a la clasificación anterior que mencionábamos, que las declaraciones internacionales en general no son vinculantes porque establecen una serie, un marco general de principios, y que por lo tanto no son tan específicas, no establecen una serie de metas concretas, incluso también podemos decirlo de objetivos concretos,
y que por lo tanto entonces estas solamente nos van a desencaminar o nos va a dar luces para establecer ese desarrollo de la política ambiental tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Mientras que aquello que pues hace parte de esos otros tratados internacionales como los convenios, las convenciones, los acuerdos, siempre y cuando los haya ratificado cada uno de los estados, sí son jurídicamente vinculantes y esos son los que conforman el derecho fuerte o el hard law. Igualmente sucede con los protocolos y las decisiones que se derivan de esas convenciones y que también se ratifican. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos una ley que ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Tenemos otra ley que ratifica el Protocolo de Kioto dentro de esa Convención Marco de Cambio Climático. Y finalmente otra ley que es la que aprueba el Acuerdo de París dentro de esa Convención Marco de Cambio Climático. Aquí tenemos que aclarar que este Acuerdo de París fue el que sustituyó el primer periodo que fue plasmado en el Protocolo de Kioto dentro de una serie de medidas que se comprometieron cada uno de los estados. Por otra parte, también se ha hecho una diferencia a nivel del derecho internacional público entre lo que son los conceptos de ley lata y ley ferenda. Esto para significar que existe un derecho actual vigente, que es el ley lata, pero que en todo caso no es únicamente lo que estará vigente, sino que se requiere de otra serie de instrumentos jurídicos que deban ser aprobados en el futuro, ya sea porque con una sola declaración que después se va matizando en una convención o en un convenio, no se puede desarrollar todos los mecanismos y que por lo tanto va a necesitar una serie de protocolos, una serie de enmiendas, una serie de mecanismos adicionales que deben ser desarrollados dentro de un plazo que también pues esté fijado por, o se ha denominado la conferencia de las partes, que ese es el siguiente punto que vamos a abordar a continuación, y es que esos tratados internacionales tienen un órgano máximo de decisión, así como por ejemplo en Naciones Unidas el órgano máximo de decisión es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sucede algo muy similar con lo que son los tratados internacionales como los convenios, los protocolos, y es que cada uno de ellos tiene ese órgano máximo de decisión. Aquí tenemos que también hacer una aclaración, y es: un estado puede ser parte, puede haber firmado y ratificado un tratado internacional como es en el caso de los convenios, pero puede que no haya firmado o ratificado lo que son los protocolos. Aquí tenemos el ejemplo en materia de cambio climático, lo que sucedió con Estados Unidos. Estados Unidos firmó y ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por lo tanto hace parte de esa conferencia de las partes de la convención, pero no ratificó el Protocolo de Kioto del año 1997 por unas cuestiones de carácter económico, estratégico, a nivel geopolítico que se manifestó en su momento, y era que eso le implicaba frenar su economía por unas metas que se habían plasmado específicamente dentro de este último tratado. Entonces, por lo tanto, decimos ahí en ese ejemplo, Estados Unidos hace parte de esas conferencias de las partes de la convención, pero no hace parte o no hizo parte de la conferencia de las partes del protocolo. Ya vamos a ver que es diferente ya con lo que sustituyó ese protocolo de Kioto, que fue el Acuerdo de París. Bueno, a continuación vamos a hacer una introducción sobre el tema de cambio climático. Debemos mencionar una serie de antecedentes como evolución histórica de esos mecanismos y esas instancias internacionales en materia de cambio climático. Entonces, es lo siguiente. Desde comienzos del siglo XX se venían alertando a través de una serie de estudios científicos la relación que podría haber o que subsistía, la relación que había entre unos gases que eran emitidos a la atmósfera por las actividades humanas y la afectación en los sistemas climáticos regionales en ese momento. A partir de ahí, luego de lo que fue la creación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, tenemos que mencionar que uno de los antecedentes más importantes es la creación de la Organización Meteorológica Mundial. Esta Organización Meteorológica Mundial va a ser creada en el año 1947, allí se crea ese primer documento,
y a partir de ahí entonces ya se va consolidando esta organización, que va a empezar a hacer una serie de recopilación de información, de datos, de otras investigaciones adelantadas sobre temas climatológicos, meteorológicos, y a partir de allí es que se va a empezar a establecer una primera evidencia en relación a esa afectación por parte de actividades humanas que emiten una serie de gases que van a afectar el clima. Entonces esta organización, que pues también tenía encargado de hacer una serie de recomendaciones, entonces lo que va a sugerir es que se cree un organismo más especializado para el tema de cambio climático. Es por eso que en el año 1988 se crea el IPCC. Esa es la sigla en inglés que significa el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que pues va a ser de ahí en adelante el organismo o la organización dentro de Naciones Unidas encargada de hacer recopilación de esas investigaciones y de emitir una serie de recomendaciones para que se avance en el tema de políticas y en el tema de instrumentos jurídicos internacionales. Aquí hay que aclarar que el IPCC no es que él mismo haga investigaciones de carácter científico, sino que lo que hace es una recopilación de las investigaciones que se hacen a nivel mundial, ya sea en las diferentes universidades o institutos de investigación académico. Y bueno, a partir de ahí entonces el IPCC entonces va a generar una serie también de recomendaciones, y es cuando le dice a Naciones Unidas que se necesita, a partir de esas evidencias que se han venido consolidando, la aprobación de un tratado internacional vinculante para que se pueda regular el tema de cambio climático. Es así como en ese año 1992, luego de esa cumbre de Río de Janeiro de ese mismo año, después en Nueva York se aprueba esta Convención de Naciones Unidas sobre el tema de cambio climático. Aspectos importantes que fueron aprobados en esa convención. Número uno, que se iba a avanzar en una serie de acciones internacionales porque se debían sumar esfuerzos por parte de los estados ante una problemática global, entonces tiene que haber una respuesta también global, y que no solamente era fragmentada en las políticas que pudieran desarrollar individualmente cada uno de los países. En segundo lugar, se aprobaron o se incorporaron esos principios ambientales que ya hemos visto en clase, pero ya especificados al tema de cambio climático. Principales principios que fueron incorporados allí. Entonces tenemos el principio de precaución, el principio de prevención, el principio de responsabilidad y finalmente este otro que ponemos en paréntesis, que es el que desarrolló los mecanismos, que es el principio quien contamina paga. Bueno, más adelante vamos a mencionar por qué la importancia de esos principios, pero específicamente quisiera puntualizar acá el caso del principio de precaución, porque resulta que en materia de cambio climático también se se generó un grupo de científicos que pues fueron denominados los negacionistas. No es que fueran negacionistas propiamente dicho del fenómeno de cambio climático, sino que lo que querían decir es que no había mucha importancia en materia de la afectación del clima por parte de las actividades que pudieran generar esos gases de efecto invernadero, porque pues ya en la historia se había comprobado, en la historia o en la prehistoria también del planeta, que hubo periodos mucho más cálidos que el actual. Sin embargo, pues tenemos que mencionar que pues esos eran otras circunstancias, y que por lo tanto, si existía una serie de dudas, recordemos que el principio de precaución lo que nos dice es precisamente, ante la falta de certeza científica absoluta, esto no quiere decir que sea una excusa para dejar de tomar medidas, sino todo lo contrario, que deben tomarse medidas, acciones concretas para enfrentar el cambio climático. Sobre lo que fue el desarrollo del protocolo de Kioto, entonces este va muy de la mano con la convención. Y allí tenemos entonces que se desarrollaron dos tipos de acciones concretas, unas enfocadas en mitigación al cambio climático y otras enfocadas en la adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, recordemos, esto ya también lo hemos visto en clase, sobre todo cuando repasábamos los principios, una serie de medidas para tratar de disminuir el grado, el nivel o magnitud de determinados impactos, y que por lo tanto entonces se van a tomar medidas una vez se ocasionen esos impactos, pero para reducirlos. Y recordemos que pues entonces
a partir de ese principio de precaución surgen otras medidas que son las del principio de prevención, y es tratar de evitar antes que tomar medidas posteriores a que sucedan esos impactos. Entonces recordemos entonces la importancia de ese principio de precaución, y es que no puede seguirse argumentando que porque exista entonces una falta de certeza, es decir, una incertidumbre desde el punto de vista científico, que se dejen de tomar medidas, sino que se tienen que tomar medidas para enfrentar el cambio climático. Por otra parte, se va a definir un principio de responsabilidad, una responsabilidad compartida por todos los países, porque todos somos responsables del cambio climático, pero no todos de la misma manera. Por eso se dice es compartida, pero también es diferenciada. Diferenciada en cuanto a el nivel de afectación que pueda generar cada uno de los países o bueno, dentro de la regulación internacional de esos estados que representan a esos países. Y es por eso entonces que se dice que en ese primer momento de aprobación del protocolo de Kioto, dentro de ese primer periodo que fue hasta el año 2012, se estableció que únicamente los países desarrollados eran quienes tenían que tomar esas medidas para tratar de descontaminar. Países en desarrollo como Colombia no tenían ninguna obligación, pero se decía que sí tenían que ayudar a los países desarrollados a que alcanzaran esas metas, y era a través de una serie de proyectos que se iban a aprobar dentro de este tratado internacional. Y posteriormente tenemos la aprobación del Acuerdo de París en el año 2015, que pues este tiene una serie de características que lo van a diferenciar mucho del protocolo de Kioto, que los vamos a ver más adelante, pero que pues en esencia se dice que ya todos los países deben tomar una serie de medidas, pero que esas medidas que van a adoptar los países deben ser declaradas a través de una serie de documentos, que es las contribuciones determinadas a nivel nacional, y que son pues las que finalmente son los compromisos a los que cada país, cada estado se va a comprometer en materia de reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero y de otra serie de medidas en materia de adaptación al cambio climático, que será el segundo punto, ¿no? Como no todo se puede a través de medidas de mitigación, no se puede manejar todo a través de esas medidas, se deben establecer otras complementarias, que es adaptarse a ese cambio climático, porque no solamente basta solamente con mitigarlo. Algunos ejemplos. Tenemos dentro de lo que han sido las investigaciones una serie de impactos identificados del cambio climático, entre ellos por ejemplo el aumento del nivel del mar. Este nivel del mar pues va a generar una serie de afectación costera dentro del litoral, lo que es por ejemplo el aumento en el nivel del mar, y también lo que es la erosión, por ejemplo, también de las costas. Entonces, muchos países, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Europa, concretamente de los Países Bajos, ellos han sido afectados también por estas condiciones. Entonces, ellos tienen que desarrollar una serie de medidas, por ejemplo, de obras de ingeniería que estén encaminadas a contrarrestar estos impactos y adaptarse a ese cambio climático. Lo mismo, por ejemplo, me pasa en lo que es una ciudad como Londres, en el Reino Unido, en el que también se ha visto afectada por este aumento del nivel del mar, pero pues esos países, como son desarrollados, tienen, digamos, una capacidad tan amplia que pueden desarrollar grandes obras de infraestructura. Así, por ejemplo, lo que ha sido en el caso de Londres, han puesto una serie de barreras que han enfrentado, por ejemplo, las arremetidas del mar en lo que son el aumento de las mareas y del oleaje. Digamos que esa ha sido también una de las críticas en materia de adaptación, cómo los países en desarrollo todavía no tienen esa capacidad que se estableció también dentro de esos instrumentos jurídicos internacionales, que los países desarrollados debían ayudar a los países en desarrollo, pero que pues a la fecha eso no ha tenido, digamos, mayor incidencia real dentro de esas políticas o dentro de la destinación de recursos económicos. Porque recordemos que si esos países son los principales responsables de la contaminación, los países desarrollados, es porque pues también se han enriquecido a costa de esa contaminación. Entonces tenemos un enriquecimiento histórico y unas desigualdades que pues es lo que nos va a marcar ese concepto de la deuda ambiental. Bueno, vamos a explicar entonces los conceptos que son importantes, que fueron trabajados desde el punto de vista técnico-científico, pero que son importantes para entender el marco jurídico, porque fueron incorporados dentro de las definiciones de estos tratados internacionales. Entonces vamos con la definición de qué se entiende por cambio climático. Entonces la primera conclusión que se dice tanto a nivel técnico-científico como a nivel de lo que terminaron aprobando los estados en el marco de estos tratados internacionales,
es que el cambio climático es antropogénico. ¿Qué significa antropogénico? El concepto antropogénico es de origen humano o antrópico. Quiere decir que aquí hay una marcada diferencia entre dos conceptos, el cambio climático y la variabilidad natural del clima. Por eso decimos que cuando nos referimos al concepto de cambio climático es específicamente a la afectación del clima en el sistema climático global que ha tenido origen a partir de una serie de emisiones de gases de efecto invernadero que son producidas o que están originadas por las actividades humanas, sobre todo pues las que tienen que ver con actividades económicas. Entonces por eso decimos, es diferente a la variabilidad natural del clima, porque resulta que, digamos, en la historia de la Tierra ha existido una variabilidad que es independiente de los seres humanos, como por ejemplo, en algún momento, incluso en la actualidad, la actividad volcánica, por esas emisiones que se generan, también tiene una afectación en el clima, pero es un fenómeno natural. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de la actividad solar. Hay unos máximos, periodos máximos solares y unos periodos mínimos solares. Y a partir de esos máximos y mínimos también hay o se genera una afectación en el sistema climático global. Incluso algunos estudios también han dicho, bueno, la radiación que también viene de las estrellas de la galaxia también tiene una incidencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante esta definición del cambio climático como antropogénico? Porque son las acciones o actividades que los seres humanos podemos regular a través de instrumentos jurídicos. ¿Sí? Los otros fenómenos podemos generar una serie de alertas, como por ejemplo en el caso de la gestión de riesgos de desastres naturales, pero no se pueden controlar, a diferencia de esas actividades humanas que son las que están causando esa contaminación y esa afectación al clima. Segundo elemento, y es el cambio climático se explica a través de ese aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Ya se han identificado. Algunos ejemplos que tenemos acá: el dióxido de carbono o CO2, el monóxido de carbono o CO, el metano, los óxidos de azufre, incluso el vapor de agua también se tiene como un gas de efecto invernadero, y todos estos generados por contaminación humana. Y también tenemos que diferenciar otro concepto, que es el de calentamiento global, porque calentamiento global es solamente una manifestación del cambio climático, pero no es un sinónimo de cambio climático, porque entendamos que el cambio climático se puede expresar de diferentes maneras, no solamente en un aumento de la temperatura, porque pues en general sí se ha venido experimentando, pero a nivel regional también pueden suceder eventos como entonces unos periodos de sequía, otros periodos de largas lluvias o inviernos fuertes, e incluso también los científicos hablan de la posibilidad de que se altere a tal nivel el clima que incluso podamos volver a una era glacial, ¿sí? Y que pues eso también pueda afectar también ya lo que es a nivel global ese sistema climático. Vamos a ver una serie de gráficas acá para entender un poco más esta realidad del cambio climático. Algunos datos que podemos citar es: a partir del año 2014 se registró por primera vez ese aumento por encima de 400 partes por millón de CO2 atmosférico. Estos son unos monitoreos que se vienen adelantando, por ejemplo, en Estados Unidos, en una estación de Hawái, en la cual pues se han venido registrando estos eventos. Y hace unos años, estamos hablando aquí desde el año 2023, pero incluso en la actualidad ya estamos hablando desde el año 2023 de unas 418 partes por millón de CO2 atmosférico, y que incluso en la actualidad podemos estar hablando de unas 423 más o menos aproximadamente partes por millón de CO2. Entonces, al ver estas dos gráficas que se proyectan en la pantalla, tenemos estos periodos, año 2012 al año 2015, año 2019, año 2023, y vemos cómo, si vemos una variabilidad, ¿no es cierto?, aumento, disminución, pero que en definitiva nos va marcando una tendencia a través de unas líneas, de unas pendientes, y lo que nos van a demostrar es que efectivamente ha venido aumentando esas concentraciones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué se presentan unos subidas y bajadas en unos periodos muy cortos? Esto tiene una explicación, y es que por la variación de lo que son las estaciones, sobre todo en el hemisferio norte, entonces se generan más gases de efecto invernadero
sobre todo por el tema del cambio de la cobertura vegetal, porque pues en invierno entonces se pierde, por ejemplo, lo que es la capacidad de las plantas, de los árboles de capturar ese CO2. Entonces, por lo tanto, tenemos subidas y bajadas, y lo que nos va a indicar es una similitud a, por ejemplo, como si el planeta tuviera una respiración, ¿no? Entonces inhala y exhala, y en esos periodos entonces va aumentando y disminuyendo en periodos muy cortos, pero que en definitiva van aumentando progresivamente hasta superar esas 400 partes por millón y actualmente estar alrededor de 423. Otras gráficas que me gusta, digamos, exponer para evidenciar esa realidad del cambio climático es lo que también hemos venido viendo en clase, y es esa relación desde la revolución industrial con todas las problemáticas ambientales globales. Entonces tenemos estas 4 gráficas: una evolución de la población a nivel mundial, lo que es el aumento de la economía traducido en ese producto bruto a nivel mundial, lo que es las emisiones totales de CO2 por año, y finalmente el aumento de temperatura desde el año 1850. Y en todos tenemos una coincidencia, y es a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cómo esa industrialización intensiva, de esa revolución industrial, es que la que nos va a marcar un aumento exponencial en absolutamente todas estas gráficas. Entonces, la población mundial venía estabilizada, y en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, entonces hay un aumento exponencial de la población a nivel mundial, que se explica también en esa relación con el aumento de la economía. Pasa exactamente lo mismo, hay una explosión, ¿no es cierto?, del aumento de lo que es la actividad económica a nivel global, de producción de riqueza en términos ya monetarios, y también se va a marcar nuevamente, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, mediados, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pasa exactamente lo mismo con las emisiones totales de CO2, empiezan a manifestarse un aumento, ¿no es cierto?, progresivo y después exponencial, es decir, aumenta drásticamente exactamente en ese mismo periodo. Entonces, siglo XIX, comienzos del siglo XX y a lo largo del siglo XX. Y finalmente también lo que se nos va a traducir en un aumento en la temperatura en ese mismo periodo. Entonces, conclusión, todo está relacionado con esa actividad intensiva de la industrialización, que incluso va acompañada también de otros fenómenos tecnológicos, de procesos extractivos, extraen más recursos, más materiales del planeta, lo cual va generando más afectación, y también esa gran dependencia sobre todo en la quema de combustibles fósiles. Bueno, vamos a volver aquí un momento a repasar lo que es la explicación sobre los gases de efecto invernadero. Recordemos que hay una clasificación de gases de efecto invernadero. Para que ustedes entiendan, ese efecto invernadero se produce por el ingreso de radiación solar que no es capaz de ser emitida nuevamente al espacio, y que ingresa a la Tierra y que es capturada sobre todo por esos gases. Es algo similar a, por ejemplo, cuando uno está en un automóvil y cierra todas las ventanas y está haciendo mucho sol y se va calentando progresivamente, entonces va generando un efecto invernadero. Esto también tiene, digamos que una explicación también científico, y que también está comprobado, que hay una serie de evidencias, incluso por ejemplo cuando analizamos el sistema solar. ¿Cuál es el planeta en el que se ha registrado mayor temperatura? Uno creería que es Mercurio, que es el que está más cercano al Sol, pero resulta que es Venus. ¿Y por qué Venus? Porque Venus tiene una temperatura mayor a la de Mercurio, porque tiene una atmósfera tan densa que pues atrapa, entonces con esos gases de efecto invernadero atrapa todo ese calor y pues va generando una mayor temperatura. Entonces en la Tierra pasa lo mismo, y estos gases que ustedes ven acá pues son producidos a través de esas actividades humanas, actividades industriales, también incluso por temas de deforestación. Y tenemos esto, lo que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, los óxidos de azufre, que los óxidos de azufre tienen una particularidad, y son esos que producen la lluvia ácida, que alguna vez pues se concentraba mucho en las ciudades y afectaba o generaba este fenómeno. Y los óxidos de nitrógeno y el vapor de agua. ¿Qué pasa? Que también hay otros gases de efecto invernadero, pero que esos no entraron dentro de la regulación de los mecanismos de cambio climático, porque ya estaban regulados en este otro convenio y protocolo para enfrentar el agotamiento de la capa de ozono, que son por ejemplo los CFC, los
clorofluorocarbonados, y los HFC, los hidrofluorocarbonados. También tenemos que tener en cuenta otros gases que pues también son la expresión, por ejemplo, de lo que se conoce como el smog, ¿no? Esas partículas, sobre todo ese material particulado de carbón, que pues se ha clasificado también y que genera una serie de afectaciones a la salud humana en las ciudades. Entonces, por ejemplo, tenemos esos fenómenos que son producidos, por ejemplo, en ciudades grandes como Bogotá, que en algún momento se dieron alertas por estos materiales que eran PM10 y PM2.5, que pues es otra regulación de análisis de la calidad del aire, pero que pues específicamente no están como tal regulados en los instrumentos o mecanismos de cambio climático, pero que pues sí son importantes también tenerlos en cuenta en lo que son las políticas a nivel local. Bueno, aquí tenemos que explicar otra cuestión, y es lo que se ha denominado la metodología de equivalencias y unidades de medida. ¿Qué sucede? Que en materia de cambio climático fue adoptado esto a través de este concepto de la huella de carbono. Y es una metodología para contabilizar esas emisiones de CO2, porque a partir de esa contabilización es que se van a tomar esa serie de medidas, sobre todo en política, para los compromisos que van a adquirir cada uno de los países. Entonces se utilizó el método de equivalencia. ¿Qué significa el método de equivalencia? Que todos estos gases de efecto invernadero que vimos anteriormente deben ser traducidos, deben ser pasados a unidades de dióxido de carbono. Entonces aquí vamos a plantear un ejemplo. El metano genera 20 veces, entre 20 y 30 veces más efecto invernadero en comparación con el CO2. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos la unidad de medida, que es una tonelada de CO2, que es la que también se va a expresar en otros mecanismos, que es lo que se denominan los bonos de carbono, y que lo que va a plasmar las metas, quiere decir que una tonelada de metano es igual a 20 toneladas de CO2 equivalentes. Por eso le ponemos la E al final, porque es esa metodología de equivalencias. Y todo esto entonces se tiene que hacer igualmente con los demás gases de efecto invernadero, pues encaminado también no solamente a hacer la contabilización de esa huella de carbono, sino también para cumplir esas metas de reducción. Recordemos que ya el concepto de huella ambiental, huella ecológica, lo vimos en las clases anteriores, y lo que nos quiere decir este concepto es ese rastro que le vamos dejando al planeta, a las generaciones futuras, pero que también lo podemos contabilizar, y que cuando estamos contabilizando esa huella, así como hay una huella de carbono, puede haber, por ejemplo, otro tipo de huellas específicas como la huella hídrica, ¿no? Las cantidades de agua total que se puedan consumir por parte de una población de un determinado país o de estado, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo en materia de cambio climático. A continuación vamos a dar una discusión sobre lo que tiene que ver con los principios de cambio climático, porque tenemos los que ya mencionamos, estos 4, y tenemos que hacer una serie de análisis. Ya mencionamos, principio de precaución y prevención son importantes porque nos van a permitir resolver aquellas discusiones sobre si se actúa o no se actúa en materia de cambio climático, en materia de estas políticas ambientales. Lo que estamos diciendo es si se deben tomar medidas, pese a que pues, se ha enfocado más en medidas ya posteriores y no tanto enfocadas en la prevención, que esa es una de las críticas también que se ha venido realizando sobre estos mecanismos. Sobre también la prevalencia de esos intereses económicos y cómo debe existir un equilibrio, y por lo tanto, entonces, esos intereses económicos no pueden ser llevados a establecer una serie de argumentos como excusa para dejar de tomar medidas. Y por lo tanto, entonces, es lo contrario, que si se adquieren esos compromisos a nivel internacional es porque se traducen en una serie de deberes y de obligaciones por parte de los estados que se deben cumplir a la luz de estos dos principios. En relación al principio de responsabilidad, tenemos una serie de elementos que también debemos analizar. Lo que fue, por ejemplo, en el caso del protocolo de Kioto, se tomó como año base el año 1990, que es muy significativo, ya vamos a explicar por qué se tomó ese año de 1990. Y es que si avanzamos aquí a una gráfica que tenemos en la comparación entre países en desarrollo y desarrollados, es decir, lo que han sido sus emisiones históricas. Por ejemplo, aquí tenemos países en desarrollo, la línea continua, y países desarrollados, la línea punteada. Podemos ver cómo ha sido mayor históricamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, pero que
esa diferencia con los países en desarrollo se va cerrando, esa brecha que existía entre estos dos se va cerrando específicamente en el año de 1990, entonces ya hay una menor disminución. Pero entonces, desde el punto de vista de discusión del principio de responsabilidad, lo que vamos a decir es, hay una responsabilidad histórica que se plantean unas metas tomando como año base 1990, pero que no se discute qué va a pasar con la responsabilidad anterior a ese año. Es decir, que todavía existe una deuda desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de cambio climático, que no ha sido resuelta ni siquiera con estos mecanismos que han sido aprobados en estos instrumentos jurídicos. Por otra parte, esas primeras metas que se plantearon, tomando como año base 1990, se dijo, se va a reducir el 5.2% de esas emisiones que fueron contabilizadas en ese año. Entonces, otra de las críticas que se ha planteado es que, en definitiva, eso no ha sido una reducción significativa en materia de las políticas de objetivos que se deban trazar, y que si bien es un hito histórico, pero que no nos representa como tal, ¿cierto? Un gran esfuerzo por parte de los estados o países, y que pues en la actualidad, con lo que ha sido el Acuerdo de París, pues es un poco más difícil, más criticable, sobre todo en el papel que desempeñan los países desarrollados. Otro aspecto es, por ejemplo, la posición que ocupó en ese primer periodo de lo que fue el protocolo de Kioto, un país como Estados Unidos, que es el principal contaminador a nivel mundial, que no quiso ratificar o comprometerse con esas metas del protocolo de Kioto, pero que sí se beneficiaba de los esfuerzos de otros países, como por ejemplo lo que estaba haciendo la Unión Europea o los otros países desarrollados. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa posición free rider, ese concepto en inglés, digamos que es una expresión que se saca del ciclismo, de aquel, por ejemplo, ciclista que va en cabeza del pelotón, que va haciendo el mayor esfuerzo, y los que van detrás que se van beneficiando con el esfuerzo de quien va liderando. Entonces es una posición muy similar, y que es una crítica de cómo unos países no se comprometen pero sí se benefician. Entonces esto puede llevar también a lo que es el fracaso de las políticas ambientales a nivel internacional. Y finalmente, una discusión de si el cambio climático debía contabilizar esa huella de carbono per cápita o por cantidades totales de contaminación. ¿Qué quiere decir? Que ahí estamos planteando cuestiones de fondo que nos han mencionado varios autores, y es: la atmósfera es un bien común global, en el cual se van a definir o se van a repartir una serie de derechos sobre la atmósfera. Y esa repartición de derechos sobre la atmósfera debería ser por cada uno de los estados o por cada uno de los seres humanos. Lo que se termina concluyendo es que efectivamente hay una responsabilidad que debe ser reconocida per cápita, en el entendido que incluso está todavía la discusión si la atmósfera, más allá de ser un bien común, también debería ser reconocida como un patrimonio común o patrimonio común de la humanidad. Y es que cada uno de los seres humanos tenemos un derecho sobre la atmósfera, y no solamente sobre los países o sobre los estados. Por eso entonces también tenemos que explicar esta metodología per cápita, y es que se toman las cantidades totales de emisiones que genera un país y se debe subdividir por la cantidad de población que tiene ese país y que está representada por ese estado. Entonces, conclusión, esa responsabilidad es per cápita, no puede ser dividida por países. Hay un concepto, una vinculación de patrimonio común, aunque todavía estamos muy distantes de reconocer esos derechos totales sobre patrimonio común, y que la atmósfera entonces le corresponde a todos los seres humanos. Todos tenemos un derecho sobre la atmósfera. Aquí tenemos un ejemplo: Estados Unidos es el 30%, es responsable del 30% de gases de efecto invernadero, y lo dividimos en la población, que es 450 millones, ¿no? Eso nos da una cifra. Que si lo tomamos con el otro gran contaminador, que es China, China incluso sobrepasó hace unos años en cantidades totales a Estados Unidos. Ahora es responsable del 31% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si lo vemos comparativamente, desde el punto de vista de la población, tiene mucha más población China. Es decir, tenemos que dividir ese 31% en 1.500 millones de habitantes. Y esa era una discusión, o ese era un argumento que proponía Estados Unidos de por qué tampoco se comprometía, porque inicialmente China fue clasificado entre los países en desarrollo, es decir, de los países que no tenían que tomar medidas, precisamente por la cantidad de su población, porque disminuía mucho cuando lo llevábamos
a esa metodología, a esa clasificación de responsabilidad per cápita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que decía Estados Unidos, yo no voy a tomar medidas si no se le exige a un país como China, que pues también tiene gran cantidad de emisiones, a pesar que la responsabilidad se haya definido per cápita. ¿Qué pasa en el caso de Colombia? ¿Somos los mayores responsables o no en materia de cambio climático? La respuesta es no, porque más o menos se tiene unas cifras de, en el año 2008 Colombia era el responsable del 0,37% y en la actualidad del 0,5%. Y esto tiene que ver con una realidad, y es que nosotros todavía no somos un país industrializado, desarrollado. Por lo tanto, nuestras emisiones están más concentradas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el uso del suelo, en la parte rural, temas de deforestación. Entonces, por lo tanto, si bien nosotros no somos los principales responsables, pero sí somos uno de los principales afectados, porque sobre todo por la situación geográfica en la que nos encontramos, recibimos en mayor medida esos impactos y no tenemos esa capacidad económica que tienen otros países como los países desarrollados para afrontar o para adaptarnos a ese cambio climático. Entonces recordemos, por ejemplo, esas grandes obras de infraestructura, o por ejemplo aquí cuando teníamos esos periodos de sequía que nos llevaban a racionamientos de agua, por ejemplo en el caso de Bogotá, no tenemos una gran infraestructura como por ejemplo en Estados Unidos, una ciudad como Las Vegas en medio del desierto que puede disponer de, digamos, una obra de ingeniería para almacenar grandes cantidades, masivas cantidades de agua. Entonces nosotros no tenemos esas posibilidades. Esta es una gráfica que si bien ya está un poco desactualizada, pero que a mí me gusta mostrarla porque evidencia el tema del escenario global de las emisiones. ¿Quiénes son los principales responsables? Ya sabemos, y que Colombia no está dentro de ese grupo. Y que hay una discusión en el sentido de qué pasaría si a Colombia no solamente se le contabilizara su responsabilidad de las emisiones que genera, sino también de aquellos combustibles fósiles que exporta a otros países y que son consumidos en otros países. Porque aquí hay un estudio de algún grupo que alguna vez trabajamos a nivel de maestría en la Universidad Nacional, en la que se evidenció lo siguiente, y es que en Colombia se consumía solo el 27.34% de esos combustibles que eran extraídos dentro del territorio, y que todo lo demás, ese casi un poco más de 70%, era exportado a otros países, era consumido y por lo tanto era generada esa contaminación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces la pregunta aquí era, ¿y si se le incluyera a Colombia también, ¿cierto? Eso que exporta y que se emite en otros países, sería mucho mayor esa responsabilidad de Colombia y por lo tanto sus políticas en materia de cambio climático tendrían que ser mucho mayores. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto es altamente injusto y desproporcionado porque quienes están beneficiando de ese consumo pues son precisamente esos otros países que, como lo vemos en esta gráfica, son principalmente los países desarrollados, porque ellos importan esos recursos que han sido extraídos de Colombia incluso a bajo costo, no tienen en cuenta incluso los impactos ambientales locales que se generan y encima de todo pues aprovechan dentro de su desarrollo industrial y generan riqueza. Bueno, otra cuestión que hay que explicar acá es que pese a que fue reconocido el principio de responsabilidad en materia de cambio climático, no se desarrollaron, los instrumentos no se desarrollaron a partir del principio de responsabilidad, se desarrollaron a través del principio quien contamina paga. ¿Cuál hubiera sido el mecanismo si se hubiera aprobado a partir del principio de responsabilidad? Si hubiera sido a partir del principio de responsabilidad, se hubiera tenido que definir una serie de metas y en caso de incumplimiento de esas metas, una serie de consecuencias jurídicas que son sanciones. Aplicación, por ejemplo, vía sanciones, multas, e incluso podría también llevarse un poco al tema también de castigo tributario, ¿sí? Pero esencialmente ese hubiera sido el escenario. Sin embargo, se dijo en materia de cambio climático que pese a que se reconocía ese principio de responsabilidad, se iba a generar una serie de mecanismos o se desarrollaban una serie de mecanismos a través de ese principio quien contamina paga. ¿Qué significa? Que se generaron unos mecanismos muy relacionados con mecanismos de mercado en el cual se ponían unas metas, pero que si existían algunos países o algunas industrias de algunos países que no alcanzaran a cumplir con esas metas de reducir su contaminación, podían comprar en el mercado una serie de certificaciones o de bonos de carbono
que emitían otras empresas, otras industrias o incluso algunos gestores de proyectos, por ejemplo proyectos de reforestación, a los cuales, como se estaban generando una serie de beneficios por sus actividades, se les reconocían en esos bonos de carbono y que por lo tanto entonces podían venderse y comercializarse en estos mercados. Entonces para esto vamos a explicar estos antecedentes de mercado a nivel teórico. Entonces, sobre todo para llegar al instrumento económico que es el de los incentivos del mercado. Entonces lo primero que tenemos acá es una primera teoría desarrollada por Arthur Pigot en el año 1920, en el que se nos dice que el tema tributario no solamente es para recaudar recursos de sostenimiento de administrativo, por ejemplo, de las actividades que debe realizar el Estado, o incluso para destinarlo al gasto público, sino que a través también de lo que es el tema tributario se puede generar una serie de beneficios para modificar las conductas, por ejemplo, en el caso de los contaminadores, cuando ya se lleva al plano ambiental. Y es, si alguien está generando contaminación, se le va a cobrar un tributo por esa contaminación, y entonces lo que va a lograr esto es que las empresas, para tratar de ahorrarse ese pago de esa contaminación, lo que va a hacer es volverse más eficiente o generar una serie de actividades que le va a permitir entonces cambiar y generar menos contaminación. Posteriormente, en el año 1960, un abogado que desarrolló una teoría económica, que es Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, él tiene un desarrollo sobre lo que ha sido la teoría del gasto social, pero que esto también fue llevado al tema del gasto ambiental. Y es en el sentido que lo que nos dice Ronald Coase es no todo tiene que ser regulado estrictamente por el Estado. Pueden existir unos mecanismos directos a través del mercado, ¿sí?, que pueda generar esa regulación, y que por lo tanto es a partir de esa teoría de Ronald Coase que también se ha venido desarrollando estos mecanismos a nivel ambiental, incluso por ejemplo en los que se conocen como el pago por servicios ambientales. Y finalmente, en el año 1968, John Dales, que es precisamente el autor al que se le reconoce la creación de estos instrumentos en materia de cambio climático, como fueron estos, por ejemplo, del instrumento Cap and Trade, que significa poner unos límites, pero si las empresas no pueden lograr esas metas de reducción frente a esos límites que se les impone, entonces pueden acceder a un mercado de comercialización de bonos de carbono, en el cual pues se le compra a un tercero que está generando beneficios y que por lo tanto entonces las dos partes van a ganar. Algunos antecedentes que tenemos es este primer proyecto de compensación de emisiones de esta compañía AS Corp, que en el año 1989 realizó unas inversiones de compensaciones por una planta termoeléctrica que pues quemaba carbono y petróleo para generar electricidad en un proyecto agroforestal en Guatemala. Sí, también tenemos otro antecedente, y es esa regulación de lo que es algunos emisiones contaminantes, por ejemplo a nivel local de las ciudades en Estados Unidos en el año 1990, lo que fueron estos dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno que ya mencionamos, sobre todo en el caso del dióxido de azufre, que es el que generaba la lluvia ácida y que también estaba dentro de este marco de regulación. Y finalmente también tenemos que mencionar que lo que han sido estas teorías de responsabilidad social corporativa o responsabilidad empresarial, pues también han venido incluyendo este concepto de lo que se ha denominado la huella de carbono o la huella de carbono neutral. Y es que, por ejemplo, grandes empresas que están relacionadas con la contaminación, por ejemplo, veámoslo en la empresa aeronáutica, ustedes entran a las páginas principales en internet de estas empresas, ustedes van a encontrar que cada una de ellas también tiene estos programas que son como compensaciones por la contaminación que generan, por ejemplo, sus actividades en esta industria. Bueno, vamos a explicar un poco el tema del protocolo de Kioto. Y es, por ejemplo, en el protocolo de Kioto hay unos aspectos muy importantes que son los siguientes. Tengamos en cuenta que hubo un primer periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y 2012, que ese ya finalizó, pero que dentro de esa ventana de compromiso se aprobaron una serie de proyectos que aún continúan en la actualidad. ¿Por qué? Porque son proyectos a largo plazo, proyectos que se extendían por 20 años y que se podían prorrogar incluso hasta por 60 años. Entonces esos proyectos que fueron aprobados en esa ventana, en ese periodo de tiempo, todavía continúan desarrollándose. Entonces
¿Qué tenemos? El protocolo de Kioto estableció una serie de compromisos que ya mencionamos de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, hizo una clasificación de países. Países desarrollados, países en desarrollo, ya lo mencionamos, los países desarrollados eran quienes tenían que tomar medidas. Y los países en desarrollo que no tenían que tomar medidas, pero que tenían que ayudar a los países desarrollados. Eso fue lo que se conoció como países anexo 1 y no anexo 1. ¿Anexo 1 a qué? A la Convención Marco y al Protocolo de Kioto, que establecía una serie de listado de países que eran los que se clasificaban en ese momento y que por lo tanto entonces adquiría una serie de obligaciones quienes se encontraran en ese anexo 1 del Protocolo de Kioto. Sin embargo, también tenemos que explicar otra cuestión y es, allí también se hizo una clasificación entre no solamente países desarrollados y en desarrollo, sino países en transición. ¿Qué significa países en transición? Países que venían de unas economías socialistas, o por ejemplo lo que tenemos en los países de la antigua Unión Soviética, luego de que cae pues, o se disuelve, ¿no es cierto?, lo que ha sido el socialismo en diferentes países, en esas economías, que recordemos que esas economías eran industrializadas, pero no al mismo nivel que los países capitalistas. Entonces, por lo tanto, sí tenían unos niveles de compromiso, pero no al mismo nivel de los países desarrollados. Por eso entonces ellos también tenían, digamos que otra serie de objetivos dentro de ese protocolo de Kioto. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los países del bloque oriental europeo, que también recordemos que también tenían estas economías socialistas. Ya mencionamos como tercer aspecto ese periodo de compromiso 2008-2012 y que como cuarto elemento entonces se aprobaron lo que se conocieron como los mecanismos de flexibilidad y estaban basados en ese principio costo-eficiencia, es decir, lograr la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de resultados con la menor inversión de recursos posibles. Sin embargo, bueno, se establecieron 3 mecanismos de flexibilidad, pero se dijo no todos los países van a cumplir con esos objetivos, esas metas a partir de un solo de estos mecanismos, sino que tiene que ser tiene que ser distribuido. Entonces, por lo tanto, se dijo 33% cada uno de los proyectos bajo estos tipos de los mecanismos de flexibilidad. Entonces, vamos a explicar el primero, ¿no? Se denominó implementación conjunta, el segundo, el transferencia o comercio de emisiones, y el tercero, el mecanismo de desarrollo limpio. A cada uno de estos les corresponde una unidad de medida que es la de los bonos de carbono. Entonces recordemos que dentro de la metodología que ya explicamos de las equivalencias, de las metas, tomamos como unidad la tonelada de CO2 equivalente. Entonces pasa exactamente lo mismo acá con los bonos de carbono. Entonces cada uno de los bonos de carbono es una tonelada de CO2 equivalente. Entonces, ¿qué es la implementación conjunta? Ahí está la sigla en inglés, Joint Implementation. Significaba que 2 países desarrollados podían sumar esfuerzos, 2 o más países desarrollados, poner recursos financieros e implementar proyectos en alguno de esos países desarrollados con esos recursos. Esos bonos de carbono se conocieron como unidades de reducción de emisiones o URE. Pero hasta este punto pues no tenemos que ver nosotros los países en desarrollo. Entonces solamente será un mecanismo entre países desarrollados. Viene el segundo mecanismo de flexibilidad, que es el comercio de emisiones. Entonces, ¿qué se dijo allí? Se dijo, si bien hay unos países como los países en transición o algunos otros países que puedan ser muy eficientes para reducir gases de efecto invernadero, puede que ellos no establezcan toda esa o no ocupen toda esa cuota que tienen de derecho. Entonces, por lo tanto, si les sobra cuota, la pueden vender a otros países, a otros estados que no hayan podido cumplir con esas metas y también eso les va a servir a esos países para cumplir con esos objetivos. Esos bonos de carbono se llamaron cuotas de emisiones. Digamos, muy criticable por el tema, pues en última instancia no resolvió el problema, pero fue lo que se terminó aprobando. Y finalmente llegamos al tercer mecanismo de flexibilidad, que es el mecanismo de desarrollo limpio. Porque es importante para los países en desarrollo, porque se definió como aquel tipo de proyectos que eran aprobados dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con recursos financieros que ponían empresas y países desarrollados, pero que se destinaban a desarrollar proyectos en países en desarrollo como Colombia. Entonces esto lo que implicaba era como un interés para atraer inversión extranjera a esos países y poder desarrollar esos proyectos. Y esos bonos de carbono se conocieron como certificados de reducción de emisiones.
Entonces vamos a adentrarnos un poco en este tema del mecanismo de desarrollo limpio, porque a partir de ahí es donde ya se derivan todos los demás elementos que se encuentran vigentes en la actualidad, sobre todo lo que es la sustitución por el Acuerdo de París. Entonces, ¿qué tenemos? Estos proyectos fueron reconocidos a través de estos bonos de carbono que ya mencionamos, que está explicado en el artículo 12, que se establecía principalmente el cumplimiento de dos requisitos para que se pudieran llevar a cabo. El primero era el que se denominaba como requisito de adicionalidad, y lo que se decía allí era que se debía demostrar a través de unos procesos de certificación, de verificación, que efectivamente los proyectos iban a generar disminución de los gases de efecto invernadero o reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ese era el primer requisito que se debía cumplir para que se pudiera aprobar ese tipo de proyectos. Y el segundo es que fue lo que ganaron los países en desarrollo de esas negociaciones, y es que esos proyectos debían comprometerse a que iban a aportar al desarrollo sostenible o la sostenibilidad del país en desarrollo en el cual se iba a implementar este proyecto, para ese país de acogida que era en donde se implementaban esos proyectos. ¿Qué tipos de proyectos MDL fueron reconocidos? Existían muchos tipos de proyectos, pero los podemos reducir a estos tres, que son proyectos industriales, proyectos de energías renovables y proyectos de uso del suelo y silvicultura. Los primeros estaban enfocados en buscar generar menos contaminación con el cambio tecnológico, generando procesos más eficientes. En el caso de energías renovables era pues enfocado a hacer esa sustitución de esas energías derivadas de combustibles fósiles, hacer un cambio tecnológico y sustituirlas por energías renovables. Y finalmente, este de uso de suelo y silvicultura, que se dividía en dos. Entonces, proyectos de forestación y reforestación, que lo único que cambiaba era unas metodologías, sin embargo era pues hacer cultivos de especímenes forestales, de árboles. Y la segunda, que eran los que se denominaban los proyectos RED, que son los de prevención de deforestación y degradación del suelo, que pues básicamente era la conservación de los bosques o de algunas plantaciones forestales que ya existían en ese momento. Entonces muchos proyectos aplicaron, incluso sistemas de transporte masivo, por ejemplo en el caso de Transmilenio también aplicó y se beneficia de estos instrumentos, porque pues si se podía a través de estos procesos de certificación garantizar que si se hacía cambio, por ejemplo, de la flota de buses que eran más contaminantes, era más eficiente porque iba a haber más personas dentro de menos vehículos, entonces te iba a generar una disminución de contaminación. Entonces, por lo tanto, si se podía certificar, también se podía aplicar. Ya explicamos esta definición de los bonos de carbono. Entonces, un bono de carbono es igual a una tonelada de CO2 equivalente. Recordemos que como son bonos de carbono de estos mecanismos de mercado, estos definen un precio a través de oferta y demanda de estos bonos. ¿Qué pasa? Que los que se producían a través de estos proyectos industriales y de energías renovables se cotizaban entre más o menos 30 y 40 dólares, mientras que los proyectos forestales, incluso en la actualidad ha subido un poco, pero inicialmente fueron cotizados en 5 dólares y incluso se llega hasta 11 dólares en la actualidad. ¿Por qué tenían menos valor los forestales? Por una serie de riesgos. Por ejemplo, si los dueños de los predios donde se hacían estos proyectos forestales incumplían con los contratos, pues entonces había un riesgo de que no se cumpliera con ese proyecto. El tema, por ejemplo, de los incendios forestales. Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa, y es que esos proyectos forestales puede que incluso generaran más beneficios ambientales desde el punto de vista de sostenibilidad local, porque pues si antes no había o habían áreas degradadas, como en algún caso una investigación que yo adelanté en el norte de Córdoba, en el departamento de Colombia, con comunidades indígenas zenú, uno veía esas tierras totalmente degradadas, pero con esos proyectos de reforestación pues por lo menos se podían ver una serie de beneficios ambientales, sobre todo a nivel local. Entonces también ha habido una crítica, como por ejemplo si se deja todo a nivel de mercado, que sea regulado, y como por ejemplo entonces acá pues se va a preferir entonces centrarse en esos proyectos industriales y de energías renovables que pues en última instancia van a beneficiar solamente a esas empresas. Bueno, este era un esquema básico de la aprobación de mecanismo de desarrollo limpio. Entonces teníamos los proyectos forestales. El inicio, el dueño o representante legal de ese proyecto tenía que presentar una carta de confirmación de participación voluntaria. Se la presentaba a la autoridad nacional designada, que pues, en el caso nuestro es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Paso número 2, al mismo tiempo entonces tenía que ir adelantando la contratación de una empresa que eran las que se denominaban entidades operacionales designadas o empresas certificadoras, que eran las que se ocupaban de hacer estos procesos de validación, verificación, certificación y un seguimiento que se denominaba vigilancia de esos proyectos. Y finalmente, una vez se aprobaban estas dos fases, se recopilaba toda esa documentación y se enviaba a la Junta Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Europa, quien finalmente, tras verificar esa documentación, expedía esos certificados de reducción de emisiones, que serán esos bonos de carbono, y que volvían al gestor del proyecto, quien podía negociarlos como quisiera, ya sea que hubiera hecho acuerdos previamente con algunos interesados o a través de intermediarios, o ponerlos en bolsas de mercados ambientales que funcionan muy similar a las bolsas de valores, etcétera. ¿Qué pasa? Que en la actualidad pues ya ha pasado, pues, o estos mecanismos ya no se están aplicando, pero sí han tomado mucha acogida lo que son los proyectos RED de prevención de degradación y deforestación, que pues solamente tienen como tal una sola fase de aprobación, que es el segundo punto que vemos acá, y es solamente contratar una empresa certificadora, y ya con esa certificadora pues se hace un registro en lo que se conoce aquí en Colombia como el Registro Nacional de Emisiones, que es el RENARE, que está administrado por el Ministerio de Ambiente. Aquí explicar que la Convención Marco no solamente es un tratado internacional, sino que también crea una institucionalidad, una serie de organismos presididos por la Conferencia de las Partes, que tuvo un protocolo de Kioto, que tuvo unas enmiendas en la vigencia, que también ha tenido unas decisiones de las partes que también se entienden que hacen parte también de ese protocolo, por lo tanto también terminan siendo vinculantes, y que hay una junta ejecutiva que era la que se encargaba, por ejemplo, en este caso, de administrar ese mecanismo de desarrollo limpio. Paralelamente tenemos estos otros que son los mercados voluntarios de carbono, que fueron creados por países como Estados Unidos. Recordemos que países como Estados Unidos que no aprobaron el protocolo de Kioto, o incluso algunos países que, habiendo aprobado el protocolo de Kioto, querían como tomar otra serie de políticas adicionales. Entonces permitieron que las empresas también pudieran aplicar a estos mercados, que pues en últimas no tenían consecuencias si se incumplían. Por eso digamos su carácter de voluntario, y que pues enfocado sobre todo en aspectos de responsabilidad social o ambiental empresarial. Aquí pues tenemos un mapa sobre los principales mercados que fueron consolidados a nivel mundial. Esto fue en el año 2013. Dos mercados regionales en Estados Unidos, un gran mercado europeo que vinculaba tanto mecanismos del protocolo de Kioto como también mercados voluntarios de carbono, un gran mercado también voluntario en China. También hubo una iniciativa en Japón, que fue uno de los precursores sobre todo en traer esas políticas internacionales y plasmarlas también en una legislación nacional de esos mecanismos. También una iniciativa de Australia, y unos primeros mecanismos o proyectos piloto que se adelantaron, por ejemplo, en Latinoamérica, en el caso de Brasil y Chile, y que pues Colombia también ahora piensa también incorporarlo dentro de lo que va a ser esa regulación de creación de mercados de carbono a nivel nacional. Aquí yo dejo un resumen sobre normativa y política nacional. Recordemos que aquí están las leyes que ratifican cada uno de esos instrumentos internacionales. Ley 164 del 94 ratifica la Convención Marco. Ley 629 del 97 ratifica el Protocolo de Kioto. Ley 788, que hace una serie de modificaciones al estatuto tributario y genera unos beneficios para quienes comercialicen o vendan estos bonos de carbono. Unas resoluciones que se dieron en su momento para la regulación o aprobación de los proyectos MDL, una serie de políticas que también se han venido desarrollando en documentos COMPES, por ejemplo el 3242 del 2003, estrategias de eventos de servicios ambientales en cambio climático, el COMPES 3700 del año 2011, la estrategia institucional de políticas de cambio climático, y todo esto lo que han sido los planes de desarrollo que se han venido adelantando por cada uno de los gobiernos. Sobre todo allí mencionamos particularmente el avance en lo que son los planes de adaptación al cambio climático, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y los proyectos RED. Aquí hay pues una serie de conclusiones que ya hemos visto a lo largo de esta presentación. Tienen que pues ha sido un hito histórico, no ha sido llevado al plano de una serie de compromisos como se esperaría, que han sido unos compromisos mínimos que espera que pues de todas formas los países se sigan comprometiendo, aunque el tema de cambio climático ha venido pasando a un segundo lugar por todas las cuestiones que ya hemos visto en los últimos años de cambios de gobierno, o han estado menos a favor de temas de cambio climático, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, el Partido Republicano, la influencia que ha tenido sobre todo
sobre todo en esta posición negacionista del cambio climático. Recordemos que pues la deuda climática es mucho mayor y esa es como una de las conclusiones también que vamos a ver acá más adelante del principio de responsabilidad, y que pues todavía no hay como una voluntad política muy grande sobre este tema. Sobre el protocolo de Kioto hubo una enmienda en el año 2012, allí se tomó una serie de medidas, pero pues no fue firmada por países muy importantes como Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Nueva Zelanda. Y finalmente tenemos lo que es el Acuerdo de París. ¿Qué pasa con el Acuerdo de París, que es lo que está actualmente vigente? Este acuerdo es aprobado en el año 2015 por la Conferencia de las Partes. Allí se generó una serie de dudas porque se dijo, ¿es un acuerdo vinculante o no es vinculante? Porque resulta que en última instancia el Acuerdo de París sí se ratificó a través de una ley, por ejemplo Colombia lo ratificó a través de una ley. Se concluyó en que si bien era vinculante, pero no se generaba como una serie de sanciones. Adicionalmente, el Acuerdo de París estableció que cada uno de los estados iban a comprometer de manera voluntaria con sus compromisos, ¿no es cierto?, en materia de cambio climático, ya no a través de unas metas o de objetivos específicos como lo había hecho el anterior protocolo de Kioto, y que por lo tanto entonces cada país debía presentar su documento de cuál era su compromiso a nivel voluntario, que era lo que se denominaba la contribución determinada a nivel nacional. Aquí tenemos también, dejo un resumen sobre lo más importante en el desarrollo de las últimas políticas, la última legislación que se ha venido desarrollando en materia de cambio climático. En el caso de Colombia, se dijo inicialmente Colombia se comprometía incondicionalmente a reducir el 20% de las emisiones que se contabilizaran hasta el año 2030. Y condicionadamente podía aumentar hasta el 30%. ¿De qué dependía esa condición? Colombia decía, si hay recursos a nivel internacional que se puedan invertir, ¿no es cierto?, aquí internamente, pues Colombia puede incluso aumentar hasta el 30%. Recordemos que esta contribución nacional determinada fue actualizada en el año 2020 y Colombia se comprometió a aumentar incluso esa meta, que pues está trazada actualmente en 51% de las emisiones proyectadas para el año 2030, entonces lo cual va a implicar pues una serie de medidas que pues ya se han venido tomando adicionalmente. También tenemos este documento muy importante, la Política Nacional de Cambio Climático. El año 2017 establece los aspectos más importantes a nivel de esas políticas. Leyes recientes también que han sido aprobadas, la ley 1931 del año 2018, las directrices para la gestión del cambio climático, el CISClima, Sistema Nacional del Clima, el Consejo Nacional de Cambio Climático, el Consejo Intersectorial. Y esta ley es muy importante porque es la que ya nos va a crear los mecanismos ya aquí a nivel nacional. Es la ley 2169 del año 2021, que es lo que se conoce como la ley de la estrategia de desarrollo bajo en carbono del país. Adicionalmente, Colombia viene adelantando y reglamentando alguna serie de cuestiones. Por ejemplo, desde el año 2023 a la actualidad, lo que ha sido esa reglamentación del CISClima, del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático, el SNIC, de otros mecanismos como por ejemplo la captura a nivel ya de industrial, de inyección de gases de efecto invernadero, por ejemplo lo que son los pozos abandonados, por ejemplo en lo que es la actividad petrolera, en lo que es el Registro Nacional de Emisiones que ya comentamos, que es donde se registran los proyectos de cambio climático, lo que tiene que ver con los planes integrales de gestión de riesgo en cambio climático, otras tecnologías que vienen siendo aprobadas, por ejemplo el tema de la captura de almacenamiento de CO2 y sistema de cupo transable de emisiones, que se espera que sea la iniciativa para empezar a desarrollar lo que son los mercados de carbono aquí a nivel nacional en el año 2026 a 2027. Y bueno, aquí también dejo lo que ha sido una serie también de legislación, de reglamentación de cada uno de estos aspectos. Muy importante esa resolución 1447 del año 2018, que es la que establece todo el tema de monitoreo, verificación de todas estas acciones en materia de cambio climático, pero sobre todo esa reglamentación de los proyectos RED+. ¿Por qué se dice RED+? Porque no solamente es el tema de la conservación de los bosques, sino por ejemplo el mantenimiento que se les puede hacer a estos bosques. La ley 2169, que es la ley de acción climática y de la estrategia de desarrollo bajo en carbono.
la resolución 552 que establece la Comisión de Estudio para la Promoción y Desarrollo de Mercados de Carbón en Colombia, la creación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático SNIC, mediante esa resolución 1383 del año 2023, la creación y reglamentación del Registro de Reducción de Emisiones RENARE, la Ley 1753 del año 2015 y la Ley 2294 del año 2023, entre los planes nacionales de desarrollo. La propuesta de reglamentación de estos cupos transables de emisiones que les comentaba y finalmente la propuesta de creación y reglamentación de los mercados de carbono a nivel nacional. Aquí tenemos un mapa de emisiones un poco más actualizada de gases de efecto invernadero por países, que pues es muy similar a lo que es la huella ambiental o ecológica a nivel mundial. Entonces, más consumo, más contaminación y unas conclusiones sobre el tema de la realidad del cambio climático. En la actualidad, a abril del 2026 tenemos 431 partes por millón. Los modelos climáticos que proyectaban para el 2007 escenarios más probables de aumento de 2 grados para el 2100, es decir, a final de este siglo, ahora se habla de escenarios entre 3 y 6 grados como los más probables, es decir, que hemos venido como postergando esas medidas y por lo tanto entonces vamos a tener mayores impactos en el largo plazo. Pero que de todas formas existen otros impactos que también podemos verlos a corto plazo y son esas intensificaciones. Por ejemplo, en el caso de los regímenes regionales del clima, a nosotros sobre todo nos afecta mucho lo que es la variación del cambio del fenómeno del niño y de la niña. Y aquí dejo un resumen sobre todos los impactos que genera el cambio climático, desertificación y sequía, una serie de cifras de cómo ha venido afectando esto, inundaciones, los que se habían venido investigando sobre todo por el panel intergubernamental de cambio climático y por lo que se conoció como el informe Stern de cambio climático contratado por el gobierno británico en su momento. Entonces, como por ejemplo van a ser afectadas 4 millones de kilómetros cuadrados por el tema de inundaciones, intensificación de por ejemplo lo que es el fenómeno del niño y la niña, sucesos meteorológicos como la mayor aparición de ciclones, tifones y huracanes, el tema del deshielo de los glaciares, aquí ya nos está pasando en Colombia. Por ejemplo, el caso del Parque de los Nevados, Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel, que han venido disminuyendo sus glaciares, alteración de ecosistemas. Entonces, lo que antes era, por ejemplo, un bosque húmedo tropical, como es la Amazonía, pues se va a ir transformando, sobre todo la deforestación, y cómo eso va a llevar a una desertificación y finalmente pues se traduce la conversión de esos bosques en sabana y posteriormente después probablemente en un desierto. O en el caso de la afectación de los corales, también que tiene una afectación por el tema de la radiación y por el tema también de la contaminación, de la acidificación de los mares. Ya también se han hecho estudios que el cambio climático afecta al tema de biodiversidad. Se habían hecho unas proyecciones, extinciones de 15 al 45% de especies en esos escenarios de aumento de 1 a 2 grados. El aumento de temperatura que ya mencionamos, que hay unos escenarios optimistas y otros ya más pesimistas. Los optimistas nos hablan de 1, máximo 3 grados y los pesimistas incluso hasta 6 grados de aumento de la temperatura promedio global para finales de este siglo. Hay otras cuestiones que vamos a mencionar aquí más adelante que tienen que ver con, por ejemplo, con impactos en el mar, aumento del nivel del mar. Por ejemplo, en Colombia ya se tiene registrado ese aumento de 2.2 a 3.5 milímetros al año, pero pues a esto tenemos que sumarle también lo que es la erosión costera. El caso, por ejemplo, de islas que van a desaparecer, ya se tienen algunas, por ejemplo, en el caso del Pacífico, ¿no? Que eran pequeños países como Tuvalu, y pues la afectación a estas comunidades, la propagación de enfermedades que pues no se daban a otras altitudes como el tema del dengue y la malaria, el incremento de la pobreza, porque esto también tiene la parte social, ¿no? Afectación, es la parte de la deuda social del cambio climático que pues no ha sido incluida tampoco en estos instrumentos jurídicos internacionales. El tema del agua también es crítico, ¿no? Aquí se nos decía entre 1.000 y 4.000 millones de personas, que pues es casi que la mitad de la población, van a sufrir de escasez de abastecimiento de agua. Nosotros, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá ya lo estamos padeciendo. Y agricultura y producción de alimentos también se va a ver afectada. Aquí tenemos una gráfica de los escenarios más probables de aumento de temperatura. Como se comentaba, hay unos escenarios optimistas y otros pesimistas, pero lo más probable es que nos estemos acercando más a los escenarios pesimistas. Y esto finalmente, que quisiera explicarlo con este
con esta corta animación, y es lo que se conoce como la alteración de la corriente termomarina oceánica, que es aquellas corrientes marinas que van regulando incluso también la misma temperatura de la Tierra, porque lleva agua fría desde los polos hasta el ecuador, y son corrientes continuas y van llevando nutrientes desde el fondo del mar hasta la superficie, y esto también pues va generando alimento para las especies en el mar. Lo que han descubierto los científicos es que esta corriente termalina, también conocida como el sistema circulatorio de la Tierra, que se ha venido interrumpiendo, se ha venido ralentizando, es decir, se ha vuelto cada vez más lento, y que por lo tanto entonces esto puede alterar la temperatura, sobre todo hacia el lado de los polos, o de latitudes más hacia el norte, más hacia el sur. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos algunos ejemplos como el caso de Inglaterra. Inglaterra está como a la misma latitud que zonas tan frías de Rusia como Siberia. Sin embargo, no tiene un clima tan frío, precisamente por lo que se conoce como esa corriente del Golfo, que lleva esa corriente un poco más cálida. Pero que si se va interrumpiendo esta corriente termalina, lo que ya han pronosticado los científicos es que podemos entrar nuevamente en una era glaciar, porque pues ya no va a haber esta regulación natural del clima. Bueno, muchas gracias. Hasta acá dejamos esta primera parte de Derecho Ambiental Internacional, y espero que continúen con el segundo video que se dejará para la actividad del taller. Muchas gracias.